En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Parece que pasó algo parecido en Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando Jesús entró por una puerta cerrada, su cuerpo glorificado pudo pasar por la materia al querer, como si no hubiese nada. Pero al mismo tiempo pudo comer como si fuera totalmente natural todavía. También es algo maravilloso que no entendemos, pero la evidencia de la Biblia así es. La reacción del otro discípulo de Juan, al ver esta prueba, creyó. Vio y creyó. Esta es la reacción natural, lógica, razonable, al ver esta evidencia, que Cristo realmente resucitó y por tanto es quien dice ser Dios en la carne. Luego en los versículos 11 al 18, tenemos otra evidencia de la realidad comprobada de la resurrección, un hecho histórico innegable que es fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. Y esta evidencia es el cambio en María. El texto dice, comenzando en Juan 20, versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabone, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Notemos desde el principio, en el versículo 11, que María seguía llorando, aun cuando encontraron al sepulcro vacío, ella seguía llorando. Ella estaba dedicada al Señor. Para ella la vida había perdido su significado cuando Jesús murió. Y ahora encuentra que no solamente está muerto, sino que alguien ha robado su cadáver y lo han llevado a otra parte. Para ella era una causa de frustración tremenda. No podía ni llegar al sepulcro, a la tumba de su Señor, de su Maestro, de aquel que amaba, y recordarlo allí. Pero de repente, una mujer que había estado llorando, descontrolada completamente por la emoción, cambió por completo. Se le secaron las lágrimas y su esperanza volvió a vivir. Y entonces ella, después de su encuentro con Cristo Jesús, fue con confianza y alegría a contar a los discípulos que el Señor estaba vivo y que lo había visto y lo que Él le había dicho. Fíjense bien, ella no pensaba ver a Cristo. Ni siquiera pudo reconocerlo al principio. No se trata de una ilusión desesperada, sino de una revelación clara del Señor a una mujer incrédula, que había perdido toda la esperanza, pero que llegó a ser creyente, lleno de esperanza y confianza en Cristo. Este cambio tan drástico en ella, que se nota también en los discípulos del Señor, es algo maravilloso que sirve como evidencia
de la veracidad, la realidad del testimonio que tenemos que realmente Cristo Jesús resucitó y que vive. Fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo por su poder de transformar la vida de aquel hombre desesperado sin esperanza, así como lo hizo con María Magdalena. En este encuentro con Cristo, en el versículo 17, Cristo le dice algo que nos pueda parecer un poco extraño. No me toques, le dice. Algunos piensan que era porque no había sido cambiado todavía. No obstante, claramente Cristo fue resucitado ya con su cuerpo glorioso. Esto es algo que notamos ya cuando estudiamos en el capítulo 20, versículo 5 en adelante, acerca de los lienzos puestos en su propio lugar. El cuerpo de Cristo fue transformado, resucitado de en medio de los lienzos. Realmente la Biblia de las Américas nos presenta la traducción más exacta, que comunica mejor la idea de las palabras de Cristo. En esta versión, la Biblia de las Américas, Cristo dice, en vez de no me toques, dice, deja de asirte a mí, o sea, suéltame. Ella lo había tomado en manos, y él le está diciendo, suéltame, deja de asirte a mí. Cristo no quería que ella pensara que por asirse a él tan firmemente que ella podría tenerlo con ella. Esta sería la reacción natural. Amaba tanto a Cristo, estaba desesperada pensando que ya estaba muerto, por supuesto, como había muerto, y que el cuerpo de él, el cadáver, lo habían llevado a otra parte, alguien lo había robado, y luego al verlo, la reacción natural sería de abrazarlo, de asirse de él, pero él le quiere aclarar que todavía tenía que ascender al Padre, y luego vendría en forma permanente, pero en la persona del Espíritu Santo. Tenemos una reacción semejante en Mateo capítulo 28 y el versículo 9. Cristo está resucitado y el texto dice de las mujeres, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Seguiremos considerando este punto al otro lado de este casete. Algo así estaba sucediendo en el caso de María Magdalena. Ella, al ver a Cristo también, sin duda lo había abrazado y le estaba adorando, y Cristo le dice, suéltame, no podrás tenerme contigo todo el tiempo. Tengo que ascender todavía al Padre. Es muy importante notar que no había nada escandaloso en tocar a Cristo. En Mateo 28:9 le tocaron, le abrazaron a los pies. En Juan capítulo 20 y el versículo 27, Cristo le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Cristo no se oponía a ser tocado, solamente se opuso a la idea equivocada de que los discípulos podrían tener su compañía física nuevamente. No quería que ella se engañara, creyendo, bueno, el Señor ha vuelto, ahora lo tendremos para siempre. No era esto. El propósito de aparecer a ellos no era más que para que se convencieran con esta más sublime de las señales que Jesús realmente es el único Hijo de Dios, el Verbo eterno. Pero él, su destino ahora no era estar con ellos, sino regresar al Padre. Y esta es la enseñanza que Cristo le está dando a ella. No se opone a ser tocado, sino a ser retenido para que no siguiera camino al Padre después de aparecer a ellos durante un tiempo. Luego en los versículos 19 y 20 encontramos nuevamente evidencia de la realidad de la resurrección de Cristo, en este caso en la transformación
de los apóstoles mismos. El texto dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, era el mismo día en que apareció a María, el mismo día en que resucitó, el primer día de la semana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjese bien, estos hombres son aquellos que huyeron y dejaron a Cristo solo en el huerto de Getsemaní. Entre ellos está el apóstol Pedro, que le negó en aquella noche por miedo a las autoridades judías. Después de la muerte del Señor, estos discípulos, estos apóstoles de Cristo, era un grupo miedoso que se había escondido, dice el texto, detrás de puertas cerradas, temiendo que las mismas autoridades judías que mataron a Cristo les encontraran a ellos. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Pero Cristo les apareció en esta noche, y de repente el miedo fue reemplazado con gozo y valor. Estos mismos hombres, unas 7 semanas nomás más tarde, se pusieron en pie y predicaron con valor las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesucristo, acusando públicamente a los judíos de haber crucificado al Cristo de Dios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué los transformó y los cambió de tal manera? Cuando Pedro y Juan fueron arrestados por las mismas autoridades judías, de las cuales se estaban escondiendo en esta noche, ellos manifestaron tanto valor que su denuedo fue evidente a sus mismos acusadores, que se dieron cuenta que habían estado con Jesús. En Hechos capítulo 4, en los versículos 19 al 20, estos hombres que se habían escondido por miedo de los judíos, declararon: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Dónde estará la explicación razonable para esta transformación, este cambio de actitud en estos hombres? La única explicación razonable es la misma que ellos presentan, que vieron al Cristo resucitado. Si la transformación de estos hombres miedosos en hombres de valor y de poder se explica únicamente por medio de haber visto al Cristo vivo, resucitado. Los versículos 19 al 20 también nos revelan, como otros textos del Nuevo Testamento, que el cuerpo de Jesucristo fue resucitado. Realmente, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando generalmente de la resurrección del cuerpo. Esta es la única explicación de lo que Pedro y Juan vieron y de lo que no vieron al entrar en la tumba. Ellos no encontraron al cuerpo de Cristo, no estaba. El cadáver de Cristo no estaba cuando ellos entraron. ¿Cómo se dieron cuenta que Cristo había resucitado si se trata únicamente de una resurrección espiritual, como enseñan algunas personas? ¿Cómo se explica el hecho de que los lienzos estaban puestos ahí, pero el cuerpo no estaba? Pues claramente, lo que ellos vieron era que el cuerpo se había resucitado, y cuando hablamos de la resurrección, de esto estamos hablando. En Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6, la Biblia dice:
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esto mismo es lo que Cristo había prometido en Juan capítulo 2. ¿Recuerdan cuando limpió el templo, cuando sacó a todos los vendedores? En Juan capítulo 2, versículos 19 al 22. Él no hablaba de una resurrección espiritual, sino de su propia vida, de su propio templo, el cuerpo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Esta era la señal que les prometía. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, pensando ellos en el templo, el edificio en el cual se encontraban, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él prometió resucitarse en el cuerpo. Cuando Cristo les apareció a los discípulos, ellos pensaban equivocadamente que se trataba de un fantasma o espíritu solamente. Pero Cristo corrigió este concepto equivocado y les invitó a palpar y ver sus manos y sus pies con las heridas de la crucifixión aún evidentes. Se trata de un cuerpo, pero un cuerpo transformado, por supuesto, en la resurrección. Por esto mismo pudo pasar por puertas cerradas. Y esta transformación de la corrupción a la incorrupción, de lo mortal a lo inmortal, es la transformación del cuerpo que sucede en la resurrección. Ya había sucedido cuando Cristo resucitó. No iba a suceder después al ascender al Padre. Ya había sucedido. No era solamente una resurrección espiritual de espíritu. Es una transformación del propio cuerpo de uno, sembrado en deshonra, resucitado en gloria. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra. ¿Qué es lo que sembramos? En corrupción. El cuerpo, el cadáver, resucitará. ¿Qué resucitará? El mismo cuerpo en incorrupción. Se siembra. ¿Qué es lo que se siembra? El cuerpo en deshonra. Resucitará. ¿Resucitará qué? El cuerpo en gloria. Se siembra. ¿Siembra qué? El cuerpo en debilidad. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal es el cuerpo sembrado, el cuerpo sepultado, el cuerpo natural del ser humano en la muerte. El cuerpo espiritual es el mismo cuerpo transformado de la corrupción a la incorrupción, de la deshonra a la gloria, de la debilidad al poder, de lo animal a lo espiritual. Esta es la transformación que sucede en la resurrección. La resurrección no es del espíritu, es del cuerpo. Y así es que el texto dice en el versículo 19 de Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y les mostró las manos y el costado. ¿De qué? ¿De su espíritu? No, de su cuerpo transformado. El versículo 21 luego dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Les estaba enviando a ellos al mundo de la misma manera que el Padre le había enviado a él al mundo. Les enviaba con la palabra de Dios, la misma palabra que él trajo, con la autoridad divina, la autoridad de la verdad de Dios, porque iban a presentar el mensaje divino al mundo. Si nos preguntamos
¿Dónde está la gran comisión en el Evangelio según Juan? Aquí lo tenemos. Aquí está esta comisión dada a los apóstoles, así como la dio en Mateo 28, 18 al 20, diciendo, id y hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos 16, 15 al 16, diciendo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. En Lucas 24, 44 al 49, diciéndoles que deben predicar el Evangelio de Cristo, anunciando el arrepentimiento y la remisión de pecados, comenzando en la ciudad de Jerusalén. Ahora aquí les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Este texto a veces ha causado cierta confusión en cuanto a la recepción del Espíritu Santo. Cuando dice recibid el Espíritu Santo, el texto no dice que recibieron el Espíritu Santo en este instante, en esta misma ocasión. Porque para que ellos y los demás hijos de Dios recibiéramos el Espíritu Santo, era necesario primero que Jesús se fuera a estar con el Padre. Pero en Juan 20, como ya lo hemos visto, Jesucristo no había ido al Padre todavía. Por tanto, aunque el Espíritu Santo ya había estado con ellos, no podía estar en ellos todavía. Y esto concuerda con la explicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y el versículo 33, cuando habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, explicando así. Así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Sucedió en la muerte? ¿Sucedió cuando resucitó? No, sucedió cuando ascendió a la diestra de Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido entonces, cuando fue exaltado a su diestra, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahora ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesucristo recibió el don del Padre y envió el Espíritu Santo conforme a la promesa de Dios después de estar exaltado por la diestra de Dios, no antes. Y esto es lo mismo que en Juan capítulo 7, versículos 37 al 38 ya hemos estudiado. Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, el versículo 39, Juan 7, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fue hasta que Cristo fuera glorificado a la diestra de Dios que el Espíritu pudo ser enviado. Juan 20, 22 ciertamente habla de que debían de recibir el Espíritu, pero no dice cuándo. Otros textos señalan este factor tiempo. En el contexto de Juan 20, versículos 21 al 23, claramente habla de enviarles a ellos como sus testigos y para la predicación del mensaje de salvación al mundo, todo relacionado con la recepción del Espíritu Santo y su poder. Pero si comparamos esto con Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49, notamos claramente que esto iba a comenzar no en aquella noche, sino en Jerusalén, dentro de algunos días. El texto dice en Lucas capítulo 24, vamos a leer los versículos 46 en adelante. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, les está diciendo, ustedes deben recibir el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. En Lucas lo dice así: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Se trata de la misma ocasión. Lucas 24, lo que acabamos de leer, sucede en la misma ocasión, el mismo día, cuando Cristo apareció aquí en Juan capítulo 20. Y les dice, recibid el Espíritu Santo. En otras palabras, esperen hasta que venga el Espíritu sobre vosotros aquí en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 1 y el versículo 8 les explica que el ministerio de ser enviados al mundo como testigos suyos iba a comenzar después de la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto comenzó en el día de Pentecostés. Ellos no recibieron el Espíritu Santo en este sentido aquella noche, sino que Cristo sencillamente les está diciendo que lo deben recibir, así como les dijo en Lucas que lo deben esperar en la ciudad de Jerusalén, y así como les dijo en Hechos 1:8 que lo debían esperar en la ciudad de Jerusalén y que de ahí comenzarían con el ministerio de ser enviados al mundo, así como Cristo fue enviado con el mensaje de la verdad. Uno de los propósitos de recibir el Espíritu Santo, además, era para poder remitir y retener los pecados. Juan 20, versículo 23. Y ya que es tan importante este tema, y a veces hay mucha confusión al respecto, vamos a ver un estudio bastante detallado acerca de este tema, de remitir y retener los pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica Romana presenta Juan capítulo 20, versículo 23, como la base para lo que ellos llaman el sacramento de la penitencia. La Iglesia Católica Romana cree que Jesús dio a los apóstoles potestad para perdonar los pecados de cualquier persona. Lo único que es necesario, según esta teoría, es sentir verdadera tristeza por sus pecados y confesarlos a un sacerdote católico romano. El catecismo afirma que el sacerdote no simplemente ora que sus pecados sean perdonados por Dios, sino que el mismo sacerdote, por la potestad que supuestamente ha recibido, realmente quita los pecados de su alma. Él decide si usted realmente siente tristeza por sus pecados, y en esta base remite, o si no, retiene sus pecados. En la confesión, el sacerdote supuestamente tiene poder para eliminar el castigo eterno, o sea, el infierno. No.